Muy bien. En el día de ayer, en una corte judicial, bueno, la corte judicial que está en Brooklyn, atendiendo el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, era el día que ellos debían comparecer ante el tribunal por segunda vez luego de que fueran llevados a Estados Unidos a raíz de la incursión de Estados Unidos en Venezuela el día 3 de enero de este año. Ese día nadie va a olvidarlo, nadie relacionado en la región, y mucho menos uno que tiene que estar tratando temas de interés internacional. Entonces, ¿qué se buscaba ayer? Bueno, la intención de la defensa de Nicolás Maduro era parar el caso. El argumento: no tengo dinero, dice Nicolás Maduro, para pagarle a mis abogados, porque se han cerrado, se han congelado recursos en Venezuela para poder destinar fondos a abogados que me asistan, buscando prevalecer que yo tengo derechos, que soy inocente. Bueno, lo que dice toda persona acusada. El juez el tribunal es que luego determina. Pues el tribunal determinó que no procedía para tomar una decisión en el sentido que la defensa y el mismo Maduro presentaron ayer, y el caso continúa. No hubo mayor incursión en el caso, judicialmente hablando. Esta fue la presentación que ante el tribunal hizo Maduro, no prosperó, el caso continúa, reitero, y Maduro dice que no tiene dinero. Ahora, el Estado venezolano puede destinar fondos para pagar abogados en la defensa de Nicolás Maduro, sabrán los venezolanos, y sabrá también el tribunal si acepta que los abogados norteamericanos que vayan a representar, que estén representando a Maduro, puedan recibir pagos del gobierno venezolano para esos fines. O sea que también es una decisión que depende del tribunal. Sí. En caso de que Venezuela decidiera aportar recursos para esto. Yo recuerdo, Manuel, con esto te cedo la palabra, que Maduro, en una de sus constantes alocuciones, decía: yo apenas recibo, me parece que eran el equivalente a $100, $130 al mes, y cuando voy a buscarlos ya no hay nada porque Silita, la esposa, los ha utilizado para los gastos nuestros. Señor Maduro, qué cara tan dura usted tiene. Mire, Gregory, Erwin Herstein, que es el juez de 92 años de edad, quien está a cargo del proceso contra Maduro y su esposa, tomó ayer dos decisiones. Una, como usted señala, la decisión de continuar el proceso que por narcotráfico se le sigue a Nicolás Maduro. Narcoterrorismo, que es peor. Narcoterrorismo, que es peor. Sí. Y ayer el presidente Donald Trump llamaba la atención de que solamente se le está juzgando por algunos de los casos que él tiene pendiente, que todavía hay la posibilidad de que Estados Unidos presente nuevos cargos contra Nicolás Maduro. Por un lado, él decidió que el proceso, hay mérito para continuar el proceso. Por otra parte, él está emplazando a la Casa Blanca para que justifique su decisión de impedir que el gobierno venezolano pague a los abogados del presidente depuesto Nicolás Maduro. La Casa Blanca deberá pronunciarse justificando por qué el Departamento del Tesoro ha bloqueado cualquier tipo de iniciativa que pueda tener el gobierno venezolano para pagar los abogados de Nicolás Maduro. Bueno, el tema aquí pasa por tú definir... Que se habla, Manuel, viendo esa figura de dibujo, que testigos que lo vieron en el día de ayer aseguran más canoso, sí, más flaco. Y que está bastante reducido de su peso. Sí, más flaco, sí, más canoso, y ya le comienza a mortificar la cárcel. Bueno, él trancó a mucha gente en Venezuela, es decir, sabe las consecuencias que eso tiene. Dictador abusador. Y lo trancó injustamente. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente.
Lo primero que habrá que determinar cuál es la condición de Nicolás Maduro. Si se considera que Nicolás Maduro aún ostenta la presidencia de Venezuela. Y eso debería establecerlo un tribunal en Venezuela. La Corte Suprema de Venezuela debería decir, bueno, aquí jurídicamente se entiende que Nicolás Maduro es presidente, porque así el Estado venezolano tendría un aval para pagar sus abogados. Ahora, si la condición de Maduro es simplemente la de un preso, la de un ciudadano común y corriente, porque ya en Venezuela no se le considera presidente de Venezuela, entonces no hay ningún reclamo para que sea el gobierno venezolano quien pague sus abogados. Porque yo le pongo un ejemplo común. Si un ciudadano dominicano cae preso en Estados Unidos, normalmente lo que hace el consulado dominicano en Estados Unidos es asistirlo, es decir, darle asesoría, de alguna manera garantizar que se encuentre bien, que se esté respetando el debido proceso, pero nunca el consulado dominicano asume el pago de sus abogados. Eso tiene que rascarse los bolsillos sus familiares para pagar sus abogados. Entonces, lo que quiero señalar que ahí es donde está el caso de Maduro. La Casa Blanca tendrá que pronunciarse justificando la decisión del Tesoro de bloquear cualquier tipo de ayuda por parte de Venezuela. Pero vuelvo y te repito, está que Venezuela determine si considera a Maduro su presidente constitucional, como el producto de una imposición que hizo el Consejo Electoral, si lo considera así, porque de hecho lo que ha hecho el presidente Trump es que ha dejado toda esa estructura de gobierno en Venezuela, la ha dejado intacta. Delcy Rodríguez ha hecho algunos cambios, pero en esencia Delcy Rodríguez es la presidenta encargada. Y si es una presidenta encargada es porque se entiende que el presidente ya no está. Entonces, ahí hay aspectos jurídicos en materia constitucional que deberá establecer la Venezuela, pero yo dudo mucho que en Venezuela se tome la decisión de decir que consideran a Maduro su presidente. Que Venezuela tiene la que dependencia que tiene Venezuela en estos momentos de Estados Unidos. Claro, y el tratamiento protocolar sobre Delcy Rodríguez, lo mencionamos acá hace unos días, es que le enviaron una misiva de presidenta reconociendo que ella es la presidenta de la nación sudamericana. Exactamente. Estados Unidos incluso hasta comunicó a la justicia, al Departamento de Justicia, sí. No entiendo por qué, pero comunicó al Departamento de Justicia de que consideraba a Delcy Rodríguez como la real presidenta de Venezuela, y el presidente Trump lo ha dicho varias veces. Es más, ayer bromeaba de que él iba a enfrentar a Delcy Rodríguez en unas elecciones en Venezuela. Sí. y precisamente Venezuela lo que ya va camino a abocarse es al tema de tratar de realizar elecciones. No sé si este mismo año podría haber tiempo, pero lo que se establece como presidenta encargada es un periodo de 90 días con posibilidad de que el Congreso venezolano lo extienda por un tiempo similar, o sea, 90 días más, que completaría entonces 6 meses, y a partir de ahí elecciones. Eso se batió bastante al momento de ella asumir como presidenta encargada, y ese tema vino a colación, que qué significaba presidenta encargada, que cuál era la vigencia, cuál era el alcance, y nos hicimos expertos en que son 180 días máximo, que tentativamente, dice uno tentativamente, podría ya estar dirigiendo Venezuela sin ningún inconveniente constitucional. En el día de ayer, el juez consideró que Maduro en estos momentos no representa un peligro para Estados Unidos porque lógicamente está preso. No, imagínate. Eso es algo así. Y cada vez se menciona menos el nombre de él en Venezuela. Tampoco consideró que es una violación a sus derechos constitucionales el hecho de que él no tenga recursos para pagar sus abogados. Usted señalaba lo que Maduro decía del sueldo que recibía como presidente de Venezuela. Ahora, lo que pasa es que según Estados Unidos ha bloqueado intereses, depósitos que Maduro tenía en Suiza. Eso es lo que se ha dicho públicamente. Sí, pero Maduro lo que menciona en el tribunal ayer, que ha recibido afectación económica él, sino el Estado venezolano, que Estados Unidos le ha congelado fondos al Estado venezolano, porque sería confesar riquezas que no tiene cuando hace 2 meses, 3, bueno, no más,
hace 4 meses aproximadamente él decía que era pobre de solemnidad, en una asqueante simulación hacia los venezolanos y hacia el mundo, sin ningún tipo de reparos. Mire, Por eso está empezando a que le pasen facturas, a él empezar a costear las facturas de sus inacciones morales durante tantos años al frente de Venezuela. No, y lo que sucede es que Estados Unidos no ha confiscado nada al Estado venezolano. Ayer precisamente decía el presidente Trump que Venezuela está como nunca. Es decir, hablando de las ventajas económicas que según él está teniendo Venezuela por efecto de la venta de petróleo y gas. Entonces, Estados Unidos, una de las últimas sanciones que mantenía con Venezuela era precisamente para comercializar el oro que saca Venezuela, pero ya Estados Unidos levantó esas sanciones. Es decir, al Estado venezolano no hay ningún tipo de sanción. Lo que sí existe es un bloqueo del Departamento del Tesoro para que el gobierno venezolano pueda pagar lo que es la defensa de Maduro. Eso sí está vigente y fue lo que decidió ayer el juez, que la Casa Blanca emita por qué ha tomado esta decisión. Y vuelvo y te repito, el tema pasa por ver si Venezuela considera a Nicolás Maduro en estos momentos como su presidente constitucional. Bueno, veremos a ver cuál es la situación de la próxima audiencia de Maduro y su esposa en la cárcel. Ella está también encartada en el expediente y por eso está ahí, no porque es esposa de un señor que fue detenido por Estados Unidos, sino por acciones que ameritan que ella también fuera perseguida y capturada como se hizo el 3 de enero de este año. Mira, yo pienso que en materia de derecho constitucional, no sé por qué los abogados no esgrimen el hecho de que Maduro fue detenido en una operación por un país extranjero. Es decir, no fue detenido por fuerzas venezolanas, sino que fue detenido por un país extranjero, virtualmente secuestrado y trasladado desde Caracas a una cárcel en Nueva York. Bueno, yo creo que ese es un argumento que... es un tema... Sí, es un argumento que los abogados podrían blandir con más posibilidades de éxito que estarse circunscribiendo al hecho de quién le va a pagar. Es decir, porque eso al juez le importaría un comino. Es decir, aunque es parte del debido proceso, porque todo inculpado necesita una defensa legal. Esa parte debe esgrimirla, pienso, el abogado del equipo de abogados que represente a Maduro en su momento, que lo esté representando. Entiendo que deberá esgrimirla. Aunque hay una hegemonía, no tengo la capacidad de explicar formalmente el término correcto, concreto, pero Estados Unidos tiene albedrío, porque hay precedentes que hemos visto previamente. Bueno, hicieron una invasión y se llevaron a Noriega. Y viste el resultado del tiempo que estuvo Noriega en la cárcel y pero no hubo mayor inconveniente legal en eso. Lo que no quiere decir que en base al orden mundial, al orden global, lo que establece Naciones Unidas de la autodeterminación e independencia de los pueblos, sean acciones que estén justificadas. Bueno, este que está aquí no va a incursionar en averiguar mucho eso, pero es un tema interesante y que uno lo va a ver, estoy seguro, porque hay una situación de ello, como tú la planteas, Manuel. Ajá. Mire, usted nos va a felicitar a Omar Fernández, senador por el Distrito Nacional. Sí, casóse en la noche del día de ayer Omar Fernández, senador. Sí, con Alexia su joven, Rubia, con su joven compañera, Rubio. Él anunció recientemente su compromiso formal, pero ya anoche unieron sus lazos matrimoniales, es decir, que una ceremonia que se celebró a las 8 de la noche y que dice la prensa que fue muy íntima. Sí, las imágenes que vi muy familiar. Denota que fue totalmente una relación íntima. Pienso que sola, mira, ahí hay una imagen que Carlos, tú estabas ahí, Carlos. No lo dude. Carlos se quedó callado.
Eso me da a mí una gran respuesta. Esa es la imagen Pero de... Mira, esa es la jueza civil, sí, la oficial del Estado Civil. se supone que el padre estaba presente. Sí, claro, vi un video vi un video donde el del doctor padre, Fernández está presente. La joven trabaja en una institución bancaria de las principales del país y pues el joven senador se ve ahí muy agradado diciéndole, wow, ya somos esposos. Sí. Ah, miren, hay una foto previa, de días previos. Felices y contentos. Bueno, el deseo es que sea una unión larga, sí, duradera, permanente. Mucho éxito, amor y estabilidad, como dice un amigo mío. Desde luego, desde luego. Omar Fernández está en su momento político. Sí. Está en su momento y es una de las figuras políticas que más se nombra en República Dominicana a pesar de su juventud. Sí. Mire, y hablando precisamente de Omar Fernández, su padre encabezó un acto en Hermanas Mirabal, en Salcedo, donde juramentó a nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo. Y aquí me llama la atención porque el hecho de que él siga juramentando personas que fueron dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana o que ocuparon posiciones públicas también importantes en los gobiernos de esa institución, de alguna manera contribuye a erosionar cualquier posibilidad de una alianza electoral. ¿Dónde fue ahora la juramentación? En Hermanas Mirabal, que es un municipio principal de Salcedo. Sí. Entonces, eso contribuye a erosionar más la posibilidad de una alianza de la oposición. Y cuando hablo de alianza de la oposición me estoy refiriendo Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. En ese acto al que estoy haciendo alusión, se juramentó al ex gobernador de esa provincia, que era dirigente, uno de los dirigentes principales del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Luis Yapor. Fue juramentado como miembro de Fuerza del Pueblo. Él ocupó también posiciones dirigenciales en el PLD en esa provincia y lo que se está diciendo que igualmente se juramentaron otros miembros incluso del Partido Revolucionario Moderno. Pero quiero llamar la atención sobre este hecho porque es un hecho que se ha dicho incluso de que había un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana para no estar utilizando el paso de un dirigente de una organización a otra y explotarlo de manera pública. Pero este ha sido... había un acuerdo, Manuel, sobre eso. Eso es lo que se ha dicho. Y entonces, pero de hecho, lo que ha seguido el expresidente Fernández desde que constituyó a Fuerza del Pueblo como partido político es precisamente nutrirse de la dirigencia y de miembros del PLD. Bueno, ahí actuó, estoy seguro, Bauta Rojas, es una zona política. Bueno, es su zona. Muy trabajada por él en Fuerza del Pueblo, primero en el PLD, fue senador de la provincia, en 2 ocasiones me parece. Sí. Entonces, Manuel, en algún momento yo mencioné aquí que vista la actitud de Danilo Medina con referencia a una posible unión electoral, a un acuerdo electoral de la oposición, pero sobre todo entre PLD y Fuerza del Pueblo, que Danilo Medina parece ser la abomina, a menos que se adhiera Fuerza del Pueblo a él, al PLD. Vista esa actitud, mencioné, y lo menciono cuando hablamos, cuando hablo con amigos que tocamos el tema, Fuerza del Pueblo, el camino que ha de tomar, que debe tomar, para que no sea el PLD la piedra que impida un ascenso hasta quién sabe a qué nivel de Fuerza del Pueblo, debe fagocitar, en sentido figurado, fagocitar políticamente al PLD. Se oye cruel, se oye feo, pero esa es la medida. Es como en el boxeo. En el boxeo tú ves un encuentro cruento, violento, destructivo entre los contendientes. Al final, cuando termina el round 12,
o cuando hay una decisión que el árbitro los toma a los dos para levantarle la mano a uno, al final, cuando hay un ganador, se abrazan, normalmente se dan un saludo. Entonces, pero mientras existe el proceso electoral, el objetivo es cruzar de primero, o cruzar primero que el otro. Si te pones con contemplaciones, con meditaciones, el otro va a saber que te cruzó por el lado. Entonces a Fuerza del Pueblo lo que le toca es absorber al PLD, y lo está haciendo. Hay una hemorragia desde el PLD a Fuerza del Pueblo que inició hace ya varios años. Es una hemorragia, y para mí la hemorragia también es una figura que he utilizado, ese término hemorragia, y no se ha detenido. Entonces, porque la cerrazón política que tiene Danilo Medina imposibilita, y estoy sentado ahora como si estuviera en el asiento de Fuerza del Pueblo, esa cerrazón política de Danilo Medina imposibilita que Fuerza del Pueblo pueda avanzar y lograr éxito. Entonces, si en la pelea yo sé que tú me vas a destruir, que me vas a ganar, bueno, déjame a mí, yo haré lo mismo, voy a tratar de ganarte. Entonces, eso que pasa ayer, Manuel, eso es lo que el PLD, Fuerza del Pueblo, debe continuar haciendo. Sí, si no, el daño político de crecimiento que va a hacerle el PLD a Fuerza del Pueblo impedirá que Fuerza del Pueblo posiblemente pudiera hacer gobierno en 2028. Sí. Tan sencillo como eso usted señala, lo destaco desde el principio, así que desde la fundación, desde el inicio de Fuerza del Pueblo, su política ha sido siempre atraer gente del Partido de la Liberación Dominicana a sus filas, y usted dirá, bueno, es natural, porque ¿de dónde sale Fuerza del Pueblo? Bueno, sale del PLD. Claro, igual que el PRM, sale del PLD, ¿de dónde sale el donde PRD? El liderazgo era compartido entre el expresidente Fernández y el expresidente Danilo Medina. Entonces, todo el que se consideraba del lado del presidente Fernández, cuando se constituye Fuerza del Pueblo, entonces da el paso y se muda al partido naciente. Pero el que se consideraba dentro de la corriente de Danilo Medina se queda en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el caso no ha sido tan simple. El caso es de que mientras Fuerza del Pueblo ha ido creciendo de una participación electoral que podría considerarse pírrica en las primeras elecciones que participa en el 2020 en términos de votos, porque sacó alrededor de un 6%. El tema es que ya en su próxima participación, Fuerza del Pueblo obtuvo una votación, si se quiere... cercana al 30%. Sí, importante. Entonces, o sea, en la presidencial. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa degradación que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, de una u otra manera, ha influido en muchos dirigentes para dar el salto hacia Fuerza del Pueblo, bajo la premisa de que la opción de poder para ellos la representa Fuerza del Pueblo. Entonces, mientras el Partido de la Liberación Dominicana no se constituya real y efectivamente en una opción de poder, esa situación estará latente a lo interno. A lo interno estará latente porque un dirigente político tiene aspiraciones, y la aspiración fundamental de un dirigente político es llegar al gobierno. Entonces, lo que se plantea aquí, a través de cuál organización yo estoy más cerca para llegar al gobierno. Y mientras exista la premisa, exista la impresión de que se estaría más cerca de llegar al gobierno a través de Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana va a seguir sintiendo esa presión de dirigentes que se sientan tentados a dar el paso. Ahora, el PLD, lo han dicho sus dirigentes, ha ido mejorando lo que es su posicionamiento público. Ha dicho que las encuestas que se han realizado hasta ahora lo colocan como partido prácticamente empate con Fuerza del Pueblo, y en muchos casos por encima de Fuerza del Pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, y ya lo hemos comentado aquí en el programa, es que el PLD necesita definir un liderazgo que sea capaz de competir con el liderazgo de Fuerza del Pueblo, que es el liderazgo del expresidente Leonel Fernández. Y ahí es que está la diferencia. Esa es la diferencia que se siente hasta ahora. Cuando usted mide, por ejemplo, a Fuerza del Pueblo
partiendo de la cabeza del liderazgo del presidente Fernández, usted encuentra que tiene una participación en su posicionamiento público bastante significativa. La gente lo entiende como quien va a competir por disputar el poder al Partido Revolucionario Moderno. Pero el PLD tiene números que le van de alguna manera generando simpatía como partido que mejor gobierna, eso son lo que dicen las encuestas, como partido que tiene personas más preparadas para gobernar. Es decir, esos son detalles que citan las encuestas que el PLD tiene que completarlo con la construcción de un liderazgo que sea capaz precisamente de concitar todo ese respaldo, ese reconocimiento que se le da en esas encuestas, pero trasladarlo a un líder. Y esa es la parte crucial para el Partido de la Liberación Dominicana. Es una buena receta la que planteas para el PLD. La comparto. Ahora bien, ¿qué sucede en el PLD? Y voy a decirlo por vez número 147, pienso. Me hago la memoria, viene a mi memoria la acción de suplicar, de rogar, de plegar a Dios, porque los egos en el PLD estén en un nivel controlado. ¿Quién lo hizo? Don Lirio Cadet. Don Lirio Cadet lo hizo. ¿Que fue sacerdote? Sí, en esa silla que, no sé si es esa misma, pero en ese lugar, en una entrevista que le hice, y él plegaba levantaba una plegaria a Dios, que los egos en el PLD se normalizaran. Entonces, Manuel, el PLD es una grandiosa organización política, Internamente, de manera lamentable, existe una desarmonía, una desapetencia a la amistad política que les impide a ellos, esa figura, ese líder que tú planteas, salga, resurja. En el PLD hay nombres que en torno a él, a ese nombre, se pueden unir todos, se pueden aliar todos los líderes internos del PLD. Y hasta voy a mencionar, por ejemplo, está el nombre de Domínguez Brito. Muy bien podría el PLD, en torno a la figura de Domínguez Brito, de Francisco Domínguez Brito, presentar una candidatura que los represente en 2028. Está otro nombre, Juan Ariel Jiménez, inteligente, brillante, capaz, sin tasa de rechazo, se le ve bien intencionado, muy actualizado en el tiempo. Si él pudiera, porque tiene compromisos profesionales, si él pudiera, también en torno a él, podría unirse el PLD, el liderazgo del PLD, y hacer una figura potable e interesante para presentarle en las elecciones. Y hasta de Francisco Javier García, y hasta de Gonzalo Castillo, se podría hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Nadie de esos líderes del PLD quiere ser ni está dispuesto a ser subalterno políticamente para 2028 del otro. Entonces, siendo así, no hay forma que el PLD pueda verdaderamente crecer cuantitativamente y enamorar a un votante que su voto no sabe a dónde va, pero PLD, ¿qué tú haces para enamorarme? Entonces, si no tienen esa capacidad, no hay posibilidad de que ese líder que tú propones, planteas que el PLD debe buscar, surta efecto positivo para las elecciones del 2028. El PLD lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Bueno, usted ha mencionado el nombre de Juan Ariel Jiménez. La verdad era que yo pienso que era una brillante oportunidad, no solamente para Juan Ariel, sino para el Partido de la Liberación Dominicana, que él se hubiese decidido por buscar la nominación presidencial.
porque una candidatura de Juan Ariel obligaría a un replanteamiento del cuadro político con mira a las elecciones del 2028. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo porque existen muchas posibilidades de que quien sea nominado por el Partido Revolucionario Moderno, según las encuestas, podría ser David Collado, un joven. Entonces, si en ese escenario usted encuentra que eventualmente el Partido de la Liberación Dominicana tendría como candidato a un joven brillante, economista, intelectual, a un joven, entonces Fuerza del Pueblo se vería en la obligación de replantearse formalmente si el expresidente Fernández sería su candidato. Porque el expresidente Fernández tiene una candelita al lado, es la del hijo, y la del hijo cuando Sí, lo miden en las encuestas. No lo digas así, Manuel, una No, es que cuando no, lo miden hombre. en las encuestas, él aparece mejor valorado que el padre. Sí. Y eso es una realidad. Entonces, lo que yo te digo, en un escenario donde los dos principales partidos contendores de Fuerza del Pueblo presenten a dos jóvenes como candidatos, ¿qué tú crees que haría Fuerza del Pueblo? Mira, lo que pasa es Porque se podría plantear, tú dices, no, pero sería la experiencia contra la juventud. El problema es que tú tienes que tomar en cuenta la gran cantidad de votantes jóvenes que van a tener ya decisión en las elecciones del 2028. de Entonces, 18 a 35 escenario, años es la mayor cantidad de esa franja etaria, y es la mayor cantidad de votantes que tiene. Es un escenario Que todo partido político tiene que observar, sí. No lo puede ignorar. Entonces, por eso te digo, pero en el caso de Juan Ariel Jiménez, esa posibilidad que pudo tener el Partido de la Liberación Dominicana parece fracasada, porque desde el punto de vista personal, de él como persona, él no parece interesado en buscar la nominación presidencial. ¿Por qué la tuvo fracasada? Porque él no puede... Mira, yo no creo en el alegato de que yo soy catedrático de Harvard, yo tengo un contrato con Harvard y yo no lo puedo romper. No, usted puede romper ese contrato y decirle a Harvard, mire, yo tengo una obligación política en mi país y resulta que quiero aspirar a presidente de la República y yo solicito que me dé una licencia o que sencillamente este contrato lo dejemos sin vigencia. Eso se puede hacer. Todo contrato que tú haces tiene una cláusula donde establece que tú tienes el derecho a romperlo o a discutir realmente una licencia. Pero, bueno, y te repito, no me luce que él tenga algún interés en ser nominado. Te respondo algo. Hago el ejercicio mental de que eso se supera. Y ese obstáculo que tú dices. Aún así el PLD no va a hacerlo, Manuel. El PLD no lo va a hacer porque la sustancia, la idiosincrasia, lo que hay dentro del PLD en ese sentido, es para quizás con las oraciones. Un dato, hay dirigentes importantes del comité político que en caso de que él se hubiese lanzado, realmente lo iban a seguir. Bueno, como siguen a cada uno, Charlie Mariotti tiene seguidores en el comité político, todos tienen seguidores en el comité político. Que el problema es que el impacto externo que iba a tener una nominación de Juan Ariel, sencillamente iba a obligar a muchos, incluso ni siquiera a presentarse. Está bien, Manuel, se produce eso, que es un obstáculo, como tú planteas, y Juan Ariel queda libre y posibilitado de presentar. El PLD no lo hace tampoco, Manuel, porque es que el PLD dijo, no quiero alianza con Fuerza del Pueblo. O sea, es que esos cerebros, esas figuras políticas, no tienen la visión, la capacidad, la voluntad personal, cada uno de ellos, de ponerse al servicio del otro. Es que eso es lo que pasa. Es que ellos son demasiados líderes, ellos son autosuficientes cada uno y cada uno de ellos es la estrella potencial del PLD y no va a estar supeditada a otro. Eso es lo que pasa. Los egos que el Lidio Cadet pide que se normalicen es lo que impide al PLD hacer eso. La única, a mi modo de ver, la única posibilidad que tiene, y la tiene ahí en las manos para poder hacerlo, si el PLD hace eso, cambia radicalmente el escenario político, cambia.
pero no lo va a hacer, lamentablemente. Ellos están obligados no lo va a hacer. A analizar de manera serena y a reflexionar sobre su situación. ¿Por qué Danilo Medina no hace una presentación interna o pública? Todos debemos unirnos, todos somos rasos en el PLD, todos somos sargentos, todos somos un simple miembro. Vamos a unirnos todos en torno a una figura. ¿Por qué Danilo Medina no hace eso? Bueno, si lo hace y puede hacerlo, las cosas cambian en el PLD y en el panorama político dominicano de la noche a la mañana, porque el PLD es un partido grandioso, pero eso no sucede. Eso tan sencillo, tan elemental, que no es un analista, no. Eso es lo más elemental del mundo, sabiendo quiénes están ahí y qué es el PLD. Yo tengo entendido que ellos estarán obligados a hacerlo en el mes de octubre de este año, cuando se estima que ya ellos van a identificar, no a seleccionar, sino a identificar a uno de los aspirantes que tienen ya como potencial candidato. Tendrán que hacerlo porque de no hacerlo, sencillamente seguirán cavando su tumba. El tema es que en política es importante las cosas, por ejemplo, que se pueden pensar, pero yo tengo entendido de que lo fundamental es de que ellos están obligados a cohesionarse, a mostrar unidad, porque de otra manera, unidad en torno a quien escojan como candidato presidencial, porque erosionar la unidad interna significa solo una sola palabra: fracaso. Qué lástima que nos están diciendo que terminó el tiempo, sí, porque yo tenía un cuadro ahí que yo creo que teníamos un cuadro ahí de las elecciones en Perú, nada más presentarlo así. Miren cómo están las elecciones en Perú. Keiko Fujimori, 17%. Aliaga, que es su segundo, empate con un 17%. Y otros dos candidatos, uno 8 y otro 7. Pero hay 35 aspirantes a la presidencia de la República. Pero el señor Sánchez, con esa cara de que tiene malas pulgas, aburrido, bravo, molesto, no va para ningún lado. Bueno, es otro reto. ¿Y quién decidió escoger esa foto de ese señor Sánchez? Ahí no hay asesores. Pero otro reto para Keiko Fujimori, que en las dos últimas elecciones presidenciales para Perú ha quedado en primer lugar, pero no ha tenido el 50+1 y tiene que irse a una segunda ronda. Que gane donde Keiko, normalmente pierde. Que gane Keiko. A mí se me quedó otro tema, Noelia Castillo, un drama que ha conmocionado España. Sí, eso es verdad. Noelia Castillo, ayer ya la eutanasia le fue practicada. Un drama. Quien haya podido seguir esto en los últimos días verdaderamente ha sido testigo de algo triste, un debate, verdaderamente algo humano. Señores, les dejamos en las mejores manos de la doctora Graciela Fontaneto, que recomienda la belleza, recomienda la salud, y de Argenis Viñas para el tema de cine. Muy propicio ahora también lo de Argenis Viñas. En Semana Santa, y belleza para estar buen mozo donde quiera que usted vaya, y el cine para descansar. Normalmente el interés de uno era ver La Pasión y Muerte de Jesucristo en Semana Santa. Sí. Y esas películas que pasan en la televisión, a mí me encanta mirarlas porque es historia. A partir de este fin de semana, si es que tengo tiempo para eso, pero bueno. Señores, dedíquese a hacer nos eso, vemos. con Dulce. Ahí sí.